esas prácticas irregulares de las cuales también os hablaré en sucesivas semanas. Este pueblo tiene una extensión de unos 11-14 kilómetros cuadrados, lo cual ya indica que geográficamente no tiene una gran capacidad de crecimiento. Por otro lado, este pueblo tiene una forma muy alargada, ya que está ubicado entre la carretera y la montaña y forma una especie de eje que va de norte a sur. Además, en los extremos, tanto el extremo norte como el extremo sur están formados únicamente por urbanizaciones, no hay ni un solo servicio ni un solo comercio y se encuentra todo en la zona central. Si tenemos en cuenta que más o menos puede haber un par de kilómetros entre el centro y el extremo norte y entre el centro y el extremo sur, esto favorece que las personas que viven en esos extremos tengan que coger su vehículo para ir a la zona centro del municipio. Teniendo en cuenta que existen otras zonas en los alrededores en las que en 10 minutos en coche te puedes plantar y tiene una oferta más amplia y más económica que la que se puede encontrar en el interior del municipio, todo eso favorece ese círculo vicioso que hace que cada vez haya menos comercios y servicios en el municipio, que cada vez sea más difícil encontrar oportunidades laborales dentro del municipio y que cada vez haya una menor oferta para los residentes en el municipio. Por tanto, paulatinamente, cada vez el pueblo tiene una menor actividad económica a nivel interno, tiene menos vida, entendiéndose la vida del municipio como la gente que puedas encontrarte paseando y pasando el tiempo en las calles del municipio. Todo ello contribuye a formar ese círculo vicioso que hace que cada vez haya una menor actividad económica interna en el municipio, con lo que cada vez hay una menor oferta de comercio y servicios, con lo que cada vez hay una menor oferta de empleo dentro del municipio, con lo que cada vez este municipio está más y más muerto, entendiendo por vida del municipio la cantidad de gente que pueda encontrarse simplemente paseándose por las calles del pueblo. Por todo ello, considero que es muy importante que la gente conozca las prácticas presuntamente ilícitas que vienen cometiéndose de manera habitual por altos miembros del municipio que gobierna este pueblo, y por ello considero que es muy importante que la gente entienda que lo que van a ver sobre el señor que voy a hablar, sobre el concejal Alberto Martínez, no es un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado bastante más grave en el cual vienen cometiéndose asiduamente numerosas presuntas irregularidades por altos miembros del gobierno que rige este pueblo, y al final son el origen de la actual situación que lleva instaurada, que lleva agravándose en los últimos años en este pueblo. Además, ya no solo importante por cuanto puede interesar a los habitantes de Cadrete, sino de todo Aragón, porque os recuerdo que este señor, y él mismo lo dice públicamente, es apoyado en su actividad deportiva, en su afición, por alguna entidad tan importante para todo Aragón como es Puerto Venecia. Y creo que eso es una información de interés público. A continuación os voy a hablar de los presuntos delitos cometidos por el concejal Martínez, que entiendo que podréis apreciar todos en las imágenes que os mostraré
en unos minutos. Hay que tener también en cuenta que este señor ya fue previamente condenado penalmente por un delito de lesiones, precisamente por empujar a un vecino que además ya estaba lesionado en la espalda y a consecuencia de ese empujón tuvo que ser nuevamente operado de la espalda. Bueno, el primer delito que entiendo que veréis es un delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del Código Penal, concretamente el 172.1, que viene a decir algo así. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y con multa de 12 a 24 meses según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código. También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Así pues, si esto en sede judicial se confirmase, estaríamos hablando que la pena que tendría ya por este delito este señor podría ir desde, teniendo en cuenta que tenemos que tomar la mitad superior, desde una multa de 18 meses, que sería lo más leve que le caería a este señor, a una pena de prisión de 3 años, 36 meses. El siguiente presunto delito, que entiendo que también veréis en las imágenes que os mostraré, es el de hurto, tipificado en el artículo 235 del Código Penal. Concretamente, bueno, como lo veis aquí, os lo tenéis sombreado, en el artículo 235.1 dice: el hurto será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años, y ahora hace una serie de supuestos. Yo he sombreado los que entiendo que se podrían cumplir en las imágenes que vais a ver. Segundo, cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. Tercero, cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave a los mismos. Quinto, cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios de especial consideración. Sexto, cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitando la comisión impune del delito. Y el artículo 135.2 añade que la pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran 2 o más de las circunstancias previstas en el mismo. Suponiendo que se cumplan las 4 circunstancias que he mencionado, ya serían 2 o más, por lo tanto, nuevamente aplicaríamos la mitad superior de la pena, con lo que ya estaríamos en una pena mínima de 2 años y máxima de 3 años. La suma la haremos al final, que tampoco la voy a calcular de cabeza, luego ya tranquilamente os hago la suma cuando haya terminado de leer todos los presuntos delitos. El siguiente presunto delito sería un delito de daños, tipificado en el artículo 263 del Código Penal, concretamente el 263.1, y dice así: el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este código será castigado con multa de 6 a 24 meses
atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño. Vale, pues eso. Básicamente aquí sería una multa de 6 a 24 meses. Por este delito, por este presunto delito, no habría pena de cárcel. Siguiente presunto delito, estaríamos hablando de prevaricación, tipificada en el artículo 404 del Código Penal, y dice así: a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Esto significaría que, de confirmarse, de 9 a 15 años este señor no podría ostentar ningún cargo público. En las imágenes que veremos, si bien no se adoptan resoluciones propiamente en el ejercicio de sus funciones públicas, sí utiliza su función pública para escudarse en la realización de las prácticas y de las decisiones injustas que veréis. Además, lo hace a sabiendas de que lo que hace está mal y es delictivo, y él mismo, como veréis, dirá que le da igual. Y por último, pero no por ello el menos importante, de los presuntos delitos cometidos por este concejal, reflejados en las imágenes que veréis, trata sobre un delito de odio. Este está tipificado en el artículo 510, y aquí, porque yo no soy jurista, lo que he aprendido lo he tenido que aprender sobre la marcha. Tenía duda sobre si se cumplía más el artículo 510.1 o si se cumplía el artículo 510.2. Yo entiendo que en el caso de Alberto se cumple más el punto 1, hay otras personas que claramente cumplen el punto 2 en las imágenes que veréis. Lo que pasa que la identidad de esas personas, como no son personas públicas, la he omitido, y cuando proceda ya la justicia pues ya verá lo que hace con todas esas personas. El artículo 510.1 dice así: serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses, que es la parte que se cumple, el precepto que se cumple, sería quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Así que si se cumple este punto 1, que es el que entiendo que se cumple en las imágenes que veréis, estaríamos hablando de una pena de 1 a 4 años de cárcel y multa de 6 a 12 meses. Si en cambio, si es el apartado 2, que yo entiendo que no sería, pero tengo ciertas dudas, dice: serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses, la B, que es la que entiendo que procede, quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. Entonces, si se cumpliese el punto 2, si estuviésemos ante el punto 2, estaríamos hablando de una pena de prisión de 6 meses a 2 años
y multa de 6 a 12 meses. Pero